Y seguimos al día por UNAM Transmedia. Estamos aquí en la Universidad Nacional de Misiones y vamos a hablar con la gente de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en Cerro Azul, porque bueno, nos interesa un poco conocer acerca de estos cambios climáticos, ¿no? El cambio climático, pero no en esta expresión general que hoy se habla mucho, porque hoy es el Día del Medio Ambiente, sino cómo va cambiando el clima, cómo va cambiando la temperatura. Y sobre todo, en la voz de José Olinuk, que es meteorólogo del INTA, cómo afecta esto a los cultivos, a las plantaciones, el fenómeno de la niña en general. José, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, José, si podemos encender el micrófono para establecer esta comunicación, esta videollamada. Queríamos conocer justamente acerca del efecto de estos cambios de clima en los cultivos. José, ¿nos estás viendo, escuchando? Bueno, tenemos un inconveniente técnico. Le pedimos a José que encienda el micrófono de su computadora, entonces nos puede escuchar. Decíamos, hay numerosas situaciones que se están planteando con los cultivos, sobre todo los agricultores familiares, que están notando una situación de variación muy extrema del clima. Temperaturas muy frías, noches muy frías, días muy soleados, temperaturas que incluso superan la media establecida para este tiempo del año. Y este efecto en los cultivos está generando, por ejemplo, que haya menos productos de hoja en las ferias francas. También se altera el normal desarrollo del ciclo de otros cultivos y esto se nota en el faltante del stock en la producción. Pero bueno, decíamos al principio, queremos conocer en la palabra del meteorólogo del INTA de Cerro Azul, José Olinuk, cuál es esta situación. A ver, José, ahora estamos en contacto, ¿nos estás viendo, escuchando? Yo le estoy viendo y escuchando Bien ahí. perfectamente. Perfecto. Bueno, estábamos hablando, José, de este tema del cambio de clima. Calor, frío, extremo, el efecto de la niña. ¿Qué podemos decir desde lo profesional como meteorólogo? ¿Cuál es la situación? Sí, estamos transcurriendo una época donde se están viendo los últimos, la última influencia del fenómeno del niño. Más bien a partir de ahora ya entramos en el próximo trimestre, junio, julio, agosto sería, esperando lluvias ya por debajo incluso de los valores normales, porque el niño más bien se dejó de, digamos, de influenciarnos en este fenómeno de las lluvias aproximadamente en el mes de marzo, abril, y estamos teniendo cambios bruscos. Tenemos que tener en cuenta que en mayo, acá en el INTA de Cerro Azul, por ejemplo, tuvimos 247,5 milímetros de lluvia en el día, en un solo día, en el día 2. Y en el mes de mayo ha llovido 403 milímetros, un valor que se ubica por encima de lo normal, digamos, duplica el promedio. Ujú. Y es de esperar que en el mes de junio, que está transcurriendo, bueno, hace pocos días, tengamos menos lluvias, o sea, escaseen las lluvias. No vamos a tener la misma cantidad de agua que en abril y en mayo. Claro, ya no vamos a tener tanta lluvia como tuvimos los meses anteriores. Históricamente, o sea, analizando los datos que nosotros tenemos de 57 años, yo lo que estoy viendo que en el trimestre junio, julio, agosto, las lluvias se están haciendo menores, están disminuyendo a medida que pasan los años, ¿no? Y encima este año ya vamos a tener o sea, no vamos a tener la influencia de El Niño y ya estamos en una situación neutral y por entrar, digamos, bajo los efectos del fenómeno de la niña. Todo eso hace que en el próximo trimestre o en el que ya empezamos, digamos, junio, julio, agosto, se esperan lluvias menores a lo normales. ¿Cuál es el efecto en la tierra, el comportamiento en la tierra y por ende en los cultivos, ¿no? Por lógica? Exceso de agua, después baja la cantidad de agua.
temperaturas por ahí extremas, de frío a calor, digamos, ¿va a tener un efecto en los cultivos esto, José? Sí, ya tuvo, porque tuvimos en octubre y noviembre unas lluvias muy elevadas que ocasionó numerosos inconvenientes, pérdidas de cultivos, como fue el caso hablaba con algún técnico de INTA que me explicaban en la zona del Alto Uruguay, donde se había perdido gran parte de la cosecha, por ejemplo, de maíz y de pasturas, del cultivo del mamón, en esa fecha por los excesos. Y también en esta fecha por el ataque, digamos, de ciertas plagas que también le siguió afectando a las pasturas. Pero siempre estos cambios bruscos de mucha humedad y después de muy poca y de altas temperaturas y de bajas temperaturas, no es beneficiosa para los cultivos. Incluso, Ahora, sí, sí, se desarrollan plagas también, ¿no? Que terminan atacando a los cultivos ante este exceso de humedad. claro, por este exceso de humedad, en el caso de la yerba mate, por ejemplo, si hay mucha humedad y poca leofanía, se produce la caída de hojas, que es consecuencia de la aparición de un tipo de hongo, ¿no? En el caso del maíz, hubo serios problemas por también la aparición de la chicharrita que llaman, que es una plaga que a nivel nacional ha ocasionado una pérdida muy, muy cuantiosa. Y también en las pasturas, en ciertos lugares fue un ataque de un tipo de oruga, en el pasto estrella, por ejemplo, fue también muy grave. Y todo eso por los cambios de las variables meteorológicas y tan bruscas, ¿no? Este efecto de exceso de agua, a veces uno ve y quizá es algo solamente a la vista, ¿no? Porque el efecto está más abajo. El otro día circulando por la ruta 14 en la entrada a Campoviera, ahí en la zona de la Itá, se veía el té reverdecer como nunca. ¿Eso es bueno, es malo, es así una apariencia nomás de que está reverdeciendo y por debajo hay algún efecto negativo? Claro, el té deja de crecer en invierno por las bajas temperaturas, pero veníamos ahora todavía con temperaturas relativamente elevadas y con suficiente humedad. Eso hacía que todavía esté en crecimiento, pero ya eran las últimas cosechas que se hacían en el mes de abril y en mayo, digamos, mejor dicho, y ahora prácticamente ha finalizado. Ahora, ya no es normal que siga brotando. Claro. Se altera todo el ciclo. Se altera todo el ciclo, justamente porque lo normal sería que continúe el frío y que la brotación finalice totalmente, José, para empezar sí. nuevamente en el mes de agosto Y a este clima brotar, ¿no? así con atisbos tropicales también hace que por ahí uno vea determinados árboles o plantas florecidas, como que están captando como si fuera primavera, ¿puede ser también? Claro, hay un cambio en muchas plantas cuando las temperaturas aumentan y disminuyen en pocos días y continúa esa variabilidad en el tiempo. Lo normal sería que cuando hace frío dejan de crecer, incluso en muchos frutales caen las hojas y cuando vuelve a aumentar las temperaturas, que ya se alargan los días, ahí es cuando deberían empezar a brotar y a florecer. De lo contrario, se produce un desequilibrio en las plantas y uno puede ver durazneros que ya están floreciendo cuando lo normal sería que florezcan en pleno agosto y para septiembre, ¿no? Decían que cuando venga el veranillo de San Juan recién se iba a producir esto, ¿no? Se adelantó todo. Y ya estamos entrando evidentemente en lo que se llama popularmente el veranillo de San Juan, ya estaríamos justamente entrando ahora y en los próximos días, ¿no? Los cultivos bajo tierra, acaso zanahoria, mandioca, ¿también sufren estos efectos, digamos? ¿Bajo tierra es peor por ahí? Y hay cultivos que incluso también me informaban desde la zona, por ejemplo, de 25 de Mayo, Colonia Aurora, donde plantan muchos mamones, que cuando hay mucha humedad en la tierra se pudren, como diría comúnmente, las raíces y se ha perdido gran parte de la cosecha que era
la que se había sembrado en agosto, en fines de julio, agosto y septiembre, que ahí tuvieron que volver a plantar, por ejemplo, el mamones, ¿no? Y hay otras plantas que sí, en general todas se ven afectadas. Un cultivo de mandioca que esté hecho en un terreno que se inunda muy anegadizo, también sufre las consecuencias y se pierden las raíces, se pudren por ataque de hongos también. Bien, José, muchas gracias por estos datos, muy sustanciosa esta charla. Estamos en contacto y bueno, quedó clarísimo este efecto del cambio de clima que están sufriendo los cultivos y que obviamente se siente en toda la región de la provincia de Misiones. Muchas gracias, que tenga usted muy buenos días. Gracias a ustedes.